Amigos, es martes, tenemos tiempo para analizar las claves profundas, el movimiento de las placas tectónicas en el mundo de la política y hoy vamos a hablar de un hombre absolutamente del momento, Ábalos. Ábalos y su comunicación. Estamos muy pendientes y hemos estado muy pendientes en estas últimas horas de ese registro de la Unidad Central Operativa en la casa de Ábalos en Valencia en busca de pruebas y esto también nos sirve de excusa para ver cómo está reaccionando Ábalos a todo lo que se está moviendo alrededor suyo, también en términos de comunicación. ¿Es Ábalos un animal comunicativo que se defiende ahora de una forma singular? Esto es lo que le vamos a preguntar a Jordi Sarrión, sobre todo también al hilo, Jordi, de noticias como las que conocimos también recientemente, de que Ábalos está creando un canal de YouTube, algo que nos sorprendió absolutamente. Sí, totalmente, Javier. Muy buenas tardes a nuestros espectadores. La verdad es que vivimos un momento en el que la política está muy loca, ¿no? Y con el tema de Ábalos, a mí me parece súper importante señalar que una de las virtudes comunicativas que tiene Ábalos justamente es que en un momento en el que todo está bastante impostado, en el que los políticos, siempre lo decimos aquí, están muy encorsetados en sus argumentarios, ¿no? Y a veces es muy difícil pues sacarlos. Ábalos ahora mismo es totalmente libre y bueno, campa a sus anchas con esa libertad en una especie de cruzada quijotesca que inició aquel día, que hizo sus declaraciones diciendo yo vengo aquí solo, vengo sin secretaria, ¿no? Que todo el mundo comentamos en aquel momento. Y bueno, pues Ábalos sigue a la suya, vendiendo esa autenticidad y sobre todo pues reivindicando su inocencia. Incluso lo veíamos el otro día delante de Vito Quiles, delante de las cámaras o de los micrófonos de cualquier medio y bueno, su estrategia desde luego es bastante natural y bueno, habrá que ver obviamente lo que diga la justicia, ¿no? Y obviamente en el caso de que la justicia sí lo dictamine, pues Ábalos tendrá que cumplir su sentencia correspondiente. Pero bueno, la verdad es que él podía hacer dos cosas, optar por un perfil bajo y optar por el silencio, que es lo que los abogados normalmente recomiendan en estos casos, o liarla o generar ese momento político en el que se hable de él, aprovechar esta ola política para hablar de las cuestiones que él considera e intentar pues un poco mover la agenda y bueno, prueba de ello es que ahora mismo estamos hablando de Ábalos y que hace un ratito pues estabais también hablando de Ábalos justamente sobre sus asuntos. Y hacías tu referencia, Jordi, a esto de Vito Quiles. No me voy a poner a discutir lo que hace este chico, Vito Quiles, pero sí la imagen que Ábalos quiso dar en ese paseillo que se dio con Vito Quiles. Esa imagen de hombre humilde que vive en un barrio humilde de Valencia, donde por cierto ha estado la UCO registrando su domicilio. Eso de esto es lo que hay, amigos, no hay otra cosa. Aquí vivo en un sitio humilde de Valencia y no hay más donde rascar justamente en un hombre, bueno, pues que se le está investigando por casos de corrupción, de supuestas comisiones, supuestos contratos ilícitos, millones por aquí, millones por allá. Todo esto tiene una intencionalidad comunicativa, me imagino. Sí, totalmente. Yo creo que Ábalos es muy consciente de cuáles son los momentos en los que aparece y de cómo quiere ser percibido. Y yo creo que en un momento en el que, pues especialmente el Partido Socialista, pues es percibido a lo mejor como un partido un poco más lejano de la gente, más lejano del pueblo, ¿no? Creo que él quiere contrastar y aprovechar este momento, pues para transmitir esa imagen de campechano. Yo creo que en España ha habido muchas figuras que han intentado vender esta picaresca, muchos personajes públicos a uno y otro lado del espectro político y bueno, yo creo que Ábalos es uno de ellos, ¿no? Es uno de esa estirpe política que parecía pues un poco desaparecida, de esos pícaros políticos. Lo vimos en la entrevista y él quiso transmitir totalmente, lo has definido y lo has descrito a la perfección, Javier, esa imagen de persona humilde, de persona que no tiene nada que perder también, que esto me parece pues muy significativo, y de persona que está dispuesto a mostrar la verdad, ¿no? Creo que es un periplo que discursivamente es un periplo de él
contra el mundo, prácticamente erga omnes, contra todos, ¿no? Y al mismo tiempo es un periplo por demostrar la verdad, ¿no? Entonces él intenta hacer partícipes pues a los españoles de lo que está pasando e intenta pues denunciar algunas cuestiones que para él han aparecido en este proceso a la hora de inculparlo, y él supuestamente, obviamente, pues defiende su inocencia y defiende que esto ha sido una trama contra su persona, ¿no? Y creo que lo está defendiendo bastante bien en sus intervenciones públicas, y sobre todo nos está haciendo a la opinión pública pues dudar, debatir, y está generando sobre todo muchos titulares. Creo que es una máquina de dar titulares, y sobre todo una reflexión que quiero lanzar: si esta naturalidad que tiene ahora la hubiese mostrado cuando era ministro, quizás otro gallo hubiera cantado y quizás hubiera tenido muchas menos críticas de las que tuvo desde el principio de su estrategia. Claro, pero generalmente hay que llegar a este tipo de situaciones límite para mostrar seguramente esa naturalidad. En el caso que dices, a mí me parece que es un pícaro de manual, un pícaro de la literatura española de toda la vida, es un buscavidas, y en el caso este del paseillo que se dio con Vito Quiles, pues me parece que fueron dos personas que se utilizaron mutuamente. A Vito Quiles le dio su momento de otro, de gloria, y a él al mismo tiempo aprovechó eso pues para mostrarnos esa imagen que él quería mostrar, de que solo estoy aquí, este es mi barrio, es donde he estado toda la vida y esto es lo que hay, por más que habléis de millones, de lujos y tal. En fin, es un auténtico pícaro de la política, que tiene una novela detrás, seguro. Alguien estará pensando en hacer una novela o una Sí, película. y otro personaje, Javier, que como tú muy bien dices, una novela, hace poco veíamos también la serie del pequeño Nicolás, ¿no? Otro personaje con ese magnetismo que a los españoles nos encandilan siempre este tipo de personajes y nos resultan fascinantes, desde luego. Luego tenemos también, Jordi, asunto de Estados Unidos y esta ruptura total y amarga y a cara de perro además al final entre Elon Musk y Donald Trump. Y ahora ya con fuego cruzado brutal entre ambos. ¿Qué podemos analizar de esto? Bueno, yo creo que vivimos un momento histórico también en Estados Unidos, y que este desenlace funesto, que aquí ya nos permitimos aventurar hace unos meses, pues creo que era bastante obvio, porque muchas veces se suele usar la expresión coloquial, ¿no? de que no puede haber dos gallos en el mismo corral. Y bueno, yo creo que en el caso del gobierno de Estados Unidos era muy claro, porque esa batalla de egos tan gigantes, tan inmensos entre Donald Trump e Elon Musk, que tenía que acabar mal, y hemos visto ya cómo ha acabado mal, hemos visto ese desenlace, y sobre todo creo que lo que tenemos que pensar ahora es qué consecuencias va a tener esto para el gobierno de Donald Trump y qué consecuencias va a tener esto a nivel internacional, porque Elon Musk era esa figura que estaba utilizando el propio Donald Trump para exportar, digamos, su revolución libertaria y su revolución y su revolución de los aranceles al mismo tiempo, que era libertaria por un lado y proteccionista por otra, esas dos almas que chocaban dentro del gobierno de Estados Unidos, pues estaba utilizando esta figura de Elon Musk para exportar un poco toda su ideología, y Elon Musk estaba visitando otros países, estaba haciendo de link, de nexo con figuras como la de Javier Milei, y bueno, esto deja ahora un poco al gobierno de Donald Trump más solo, si cabe, en su cruzada particular contra el mundo y en su cruzada particular por imponer los aranceles. Hasta muchos empresarios estadounidenses, como el propio Elon Musk, ya están diciendo: es que me estás perjudicando, incluso a mí estás perjudicando a las grandes empresas que crean pues millones de puestos de trabajo en Estados Unidos cada día, nos estás perjudicando cuando tú estás haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Con lo cual, Donald Trump, si cabe, un poquito más solo, de momento resiste, de momento sus índices de popularidad no son tan bajos a pesar de las movilizaciones tan masivas que está teniendo, pero creo que cada vez más aislado en el mundo, en esta cruzada, ¿no? Y todo esto mientras, como veíamos el otro día en el Madrid Economic Forum, se reúnen todas las figuras políticas, algunas de ellas figuras muy relevantes del Partido Popular, en torno a Milei, y vemos un Partido Popular un poco diferente al Partido Popular de Feijóo, con un cariz pues más libertario y un PP pues más cercano a las posiciones de Javier Milei. Lo hemos visto desde hace ya unos cuantos meses, con gestos bastante interesantes por parte primero de la expresidenta Aguirre y después ahora mismo de la actual presidenta Ayuso, y esto pues va a tener también consecuencias en España, lo que tú dices, ¿no? Las placas tectónicas
tectónicas que al final acaban produciendo otros movimientos. Pero mientras este movimiento libertario pues continúa envalentonado, continúa con fuerza, Milei a pesar de todo resiste, y el otro día lo corroboramos con su victoria en las elecciones, también en la ciudad de Buenos Aires, pues ahora habrá que estar muy pendientes de esta guerra contra Elon Musk, hasta qué punto acaba de perjudicar a nivel comunicativo y a nivel de imagen reputacional al gobierno de Donald Trump, al que tres titulares muy breves: cada vez menos españoles y menos personas en general quieren visitar los Estados Unidos porque tienen miedo, cada vez más estadounidenses de clase media y media alta se quieren ir del país porque no se sienten seguros, y cada vez son mayores las movilizaciones y las protestas, y mayor también la represión por parte del gobierno de Donald Trump. Y habrá que ver hacia dónde va esto, y sobre todo si Donald Trump tiene algunas debajo de la manga escondido para enseñarnos y para sacar adelante su legislatura. Javier. Muy bien, Jordi Sarrión, pues con estos dos temas creo que vamos servidos por esta semana. Te agradezco mucho, como siempre, que estés con nosotros analizando con esta seriedad que lo haces, pues todo lo que tiene que ver con la comunicación política y las placas tectónicas que se mueven en la política mundial y en la política española. Gracias y hasta la próxima, Jordi. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos nuestros espectadores. Gracias, Jordi. Hasta la próxima. Es el tiempo de Jordi Sarrión y la comunicación política, las placas tectónicas que se mueven en el mundo alrededor de nuestros dirigentes, en torno a ellos y con lo que tiene que ver con ellos. Es diario, es noticia.